Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a mi nuevo video. Y en el hoy les vengo a traer un video un tanto especial, ya que en esta ocasión no les vengo a traer 5, sino que les vengo a traer 10 texturas para sus teléfonos de gama baja, gama media o gama alta. También los links estarán en la descripción con acortadores y sin acortadores. Si quieres apoyar el canal, abre el link con abre los links con acortadores, y si no, pues ahí tienen los links directos. También recuerda que este todo no estará organizado de mejor textura a peor textura, sino que estará organizado desordenadamente, pero con su clasificación de gama baja, gama media o gama alta. Y bueno, recuerda que si te gusta o sirve mi video, no se te olvide dejar tu like y suscribirte, que es lo más importante. Además, no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Y sin más que decir, empecemos con el video. Un saludo para los miembros del canal Assassins y Carlos Rivera Torres. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Un saludo para PX de Christopher, un saludo para Tegatis, un saludo para Chango, un saludo para Danfer López, un saludo para Danfer López de nuevo, un saludo para Panita Crack, un saludo para Mank, un saludo para yo, un saludo para Johnzika 1, ¿no? Y bueno, si tú también quieres salir saludado en el próximo video, recuerda dejar tu comentario en este video. Y sin más que decir, empecemos con el video. Y bueno chicos, empezamos con una textura un poco pesada, una textura para su teléfono de gama baja, gama media y pues también en su gama alta. Y bueno, esta textura es la Raptor Gamer, ya la he traído antes en el canal, pero la vuelvo a traer actualmente. Está actualizada para la última versión de Minecraft, así que no van a tener ningún problema y van a tener sus armaduras de Netherite totalmente actualizadas y texturizadas. Como pueden estar viendo, por acá tenemos un cielo bonito, un sol bonito, bueno, un cielo un poco realista y una textura bastante buena. Y tampoco es que vaya muy como de que digamos. Por acá pueden estar viendo que me va un poco fluido la textura y no es que tenga el mejor teléfono del mundo. Y bueno, por acá también podemos ver las texturas de las hojas y la textura de los troncos, que también está bien. Bueno, el pasto también se ve muy detallado. Bueno, esto acá está un poco detallado, también tiene muchos píxeles, pero también está muy detallado para ser para un gama baja. Por acá también pueden estar viendo chicos que tenemos el pack texturizado, o sea, el panel texturizado. Y bueno, lo que no tenemos texturizado serían los mobs o los animales y entidades del juego. Como pueden estar viendo, estas simplemente están igual. El agua de este pack de textura es un agua que parece figuras geométricas o qué sé yo, pero es un agua que está azul, un agua azul, no es un agua realista obviamente. Y pues debajo del agua no tenemos ningún efecto. Y miren, este efecto que cuando salpique el agua, miren las gotas de agua que son como que tipo pedazos de lapislázuli o qué sé yo. Y bueno, sí está bastante bien la textura. Y de noche, pues de noche tenemos una noche totalmente normal, solamente que con esto lo que me impresiona es la luna chicos. La luna está bastante bonita, ahí pueden estar viendo cómo está la luna. Days I do remember, we were running still, had the whole world at our feet. Y bueno chicos, como les dije antes, vamos a tener por acá las armaduras actualizadas, la armadura de terreno actualizada porque está actualizada hasta el 1.17, armadura de cuero, armadura de mallas, armadura de hierro, armadura de oro, armadura de diamante y armadura de netherite. Y también vamos a tener pues las espadas actualizadas, vamos a tener todo lo de la 1.17 actualizada, como pueden estar viendo acá chicos. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente textura. Y bueno chicos, de segundo tenemos el Trailer Texture Pack, que se supone que es la Texture Pack de los trailers de Minecraft. Poniéndole un shader se va a ver más bonito, y creo que antes hice uno de estos. Si lo quieres ver, en la descripción te voy a dejar el video. Pero bueno chicos, continuamos con el video. Y este es un pack más que todo para su teléfono de gama baja. Es un Texture Pack muy liviano. Pueden ver que nos texturiza también los animales y los mods. Por aquí pueden estar viendo los mobs, perdón. El Creeper está texturizado, pues como en los trailers se supone. Por acá también tenemos un agua un poco más clara que la anterior. Podemos ver más, y un cielo que no es realista como el anterior, pero igual está muy bonito. Se supone que es el de los trailers. Es una textura muy liviana, que lo puedes usar en tu teléfono de 1 GB de RAM si quieres ver tu Minecraft un poco diferente. Y bueno, no tenemos ningún cambio debajo del agua. Y de noche pues no tenemos cambios notables, simplemente las texturas que cambiaron. Y no hay ninguna nube en el cielo por lo que veo. Y tenemos una luna muy pixeleada, pero igual está muy bien chicos. Y bueno chicos, esto también nos va a texturizar las cosas de la 1.17. Pues por acá tenemos la armadura de cuero, que está bastante pixelada. La armadura de... bueno, aquí tenemos todas las armaduras, incluyendo la de Netherite. Y también tenemos las espadas por acá chicos. Y así que también están bien. Bueno, aquí hay algunos mods que no nos texturiza, como por ejemplo aquí la vaquita o la vaquita. Pasemos a la siguiente textura.
Y bueno chicos, ya vamos por el tercer pack y aquí la cosa sí se va poniendo un poco más seria, ya que este sí nos va a exigir un poquito más de rendimiento en nuestro celular, así que yo les recomiendo usar un gama media o un gama alta para este texture pack, pero si tú igual quieres usar tu gama baja no hay problema. Bueno, pueden estar viendo chicos lo que se ve allá detrás, que se ve algo asombroso, unos paros gigantes que están ahí solamente pegados, un sol en forma de huevo, qué sé yo chicos, pero también se ve bastante bonito esto de los pinos y estos detalles que nos agregaron al fondo, que son como que una textura pegada ahí, pero se ve bastante bien. Por ejemplo aquí que tenemos como tipo monte Himalaya, aunque esos árboles de pino se ven que son súper enormes, pero bueno, a esta ya no podemos llegar. Y bueno, por acá también tenemos las texturas de los bloques que veo que no cambiaron en nada. Lo único que cambió fue el bloque de arena, que el bloque de pasto, que pues es un bloque completo, porque pueden estar viendo por acá chicos que el tronco no cambia nada, las hojas tampoco, el agua tampoco sufre ningún cambio, y pues más nada sufre ningún cambio, solamente los pastos y cositas así, pues. Bueno, y lo único que me gustó de esta noche es la luna, chicos, que pueden estar viendo que la luna tiene como tipo destello, que para algunos será una molestia, pero para mí se ve bastante bonito, aunque sí te puede dejar los ojos medio torcidos, pero se ve bastante bonito. Esto serviría mucho para los shaders, si pusieran una luna así en los shaders se viera muchísimo más realista, pero bueno, se ve bastante bien. Y bueno chicos, este pack de textura también estará actualizado a la versión 1.17 para Minecraft Bedrock. Y bueno, pueden estar viendo por acá tenemos pues todas las armaduras texturizadas y todas las espadas texturizadas y pues todos los bloques de la 1.17 texturizados, así que no tendremos ningún problema ahí. Y bueno, pasemos a la textura número 4. Y bueno chicos, ahora bajamos un poco ya que estamos con una textura para su teléfono de gama baja y gama media. Es para gama baja, sí le va a servir en su gama baja. Es una textura de multipixel que la verdad que solamente nos va a agregar más píxeles a todos los bloques de Minecraft, y lo mejor es que está actualizada a la versión 1.17 en adelante de Minecraft. O sea que vas a poder ver tu textura en 3D vas a poder ver tu armadura con multipixel. Todo tiene sus multipixel chicos. Como pueden estar viendo por aquí, las hojas tienen buena definición. Por acá también los troncos chicos también tienen multipixel. Pues bueno, ni más que decir chicos, todo tiene multipixel, incluso creo que este es de 32 por 32, sí, es de 32 píxeles por 32 píxeles. Ni siquiera sé por qué estoy viendo a la noche si esta textura solamente nos agrega más píxeles XD. Y bueno chicos, de igual manera como ya dije antes, esta textura nos va a texturizar lo que serían los bloques de la 1.17, incluido la Netherite. Por aquí pueden estar viendo pues esto de acá, la armadura. Bueno, aquí pueden estar viendo chicos las 6 armaduras, perdón, y pues todas están texturizadas, iguales las espadas, y también todos los mods tienen sus texturas de están multipixeleados. No sé si se diga así, pero bueno, están multipixeleados. Y bueno, F por el creeper. Y bueno, por acá también tenemos un cerdito y también tiene varios píxeles. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente textura. Y bueno chicos, ahora tenemos una textura que ya ni siquiera es para gama media, ni gama baja, ni gama alta, sino que es para gama ladrillo legendario. Esta textura cuenta con unos píxeles que ni siquiera puedo notar ni diferenciar de píxeles sobre píxeles, pero bueno, esta es una textura para ladrillo legendario. Es una textura que, wow, me siento que estoy jugando como a 200 FPS. Bueno, es una textura un poco feita la verdad, pero les va a servir a las personas que tienen un teléfono de gama muy baja y no pueden correr Minecraft bien. Y bueno, y les va a servir bastante, sí, sube bastante los FPS, aunque esta agua me pone los ojos como torcidos, no sé chicos, las ovejas parecen que estuvieran calvas, y pues la textura sí está bastante rarita, pero como dije antes, para las personas que tienen un teléfono muy malo, les va a servir bastante. Y bueno chicos, esta textura tiene un punto bueno, y el punto bueno es que, o sea, miren, esto acá es muy bonito, es como que si tuvieran los botones en 3D y se ve bastante bonito. Bueno chicos, aparte de que no puedo diferenciar si lo que tengo en la mano es un pedazo de papel o no sé, o una espada, aparte se ve bastante bonita algunas armaduras, como pueden estar viendo la de diamante y la de Netherite ahora es de color rojo. Bueno chicos, ahora les voy a dejar un PvP de prueba para que ustedes vean que esta textura es perfecta para jugar PvP en su teléfono de gama baja, gama media o lo que quieran jugar chicos, ya que nos va a dar muchísimos FPS y más fluidez y pues nos va a ir muchísimo mejor.
Y bueno chicos, ahora vamos por el pack de textura número 6 y este es el Realistic Vanilla y este pack de textura también es para sus teléfonos de gama baja. Bueno, ustedes viéndolo a primera vista no van a notar ningún cambio porque obviamente esto es Realistic Vanilla, o sea es como si fuera Vanilla pero solamente agrega detalles adicionales, como por ejemplo aquí este sol chicos que está todo rarísimo, y aquí el pasto que antes solamente era como al segundo píxel y ahora llega hasta la parte de abajo de la tierra. Y bueno, aquí pueden estar viendo ahora también lo que son los troncos. Bueno, aquí no hay ningún cambio, solamente el de abedul. Pues el árbol de abedul sí tiene un cambio en el color de las hojas, que ahora es color naranjado marrón. Y bueno, esos serán algunos de los cambios. Por ejemplo, el cerdo ese que vieron ahí, la oveja también, o sino que no me dio tiempo de mostrarla ahí. Y en este pack de textura notamos una gran mejora en lo que es las espadas. Esta vez no parecen de papel, aunque sí están un poquito chafa, pero está más bonita y tiene más diseño. No es el mismo diseño y diferente color, sino que tiene más diseño. Cada una tiene un diseño totalmente diferente. Igual pasa con las armaduras, que se ve muchísimo mejor. Por ejemplo, aquí la armadura de cuero, la armadura de mallas, y tiene ahora como que este tipo de diseño el Armor Stand, que se ve un poquito mejor. Y pues miren, aquí se nota la armadura de hierro, pues en un casco de gladiador. Por aquí tenemos la armadura también de esta. Y miren, la armadura de diamante tiene como que tipo un casco con máscara, que lo hace ver bastante bien. Y bueno, acá tenemos esta que es tipo gladiador, y pues ninguna más noto ningún cambio que no sea, o sea, ningún cambio estético, sino solamente cambio de diseños, pues poquitos. Y por acá, bueno, también tenemos texturas en los animales, en algunos animales. Por ejemplo, acá la vaca, tenemos una textura en la vaca. Vamos a revisar para ver si no hay más animales por acá, y no, solamente hay puras vacas. Vamos a pasar al pack número 7. Y bueno chicos, ahora variando un poco, ahora les vengo a traer una textura 3D. Vamos por la séptima textura, y esta es una textura chicos que es 3D, aunque no es un 3D muy marcado. Es un 3D un poquito marcado para un teléfono de gama baja. Sí, te va a funcionar totalmente en tu teléfono de gama baja, y lo mejor es que está actualizada hasta la 1.17, así que no vas a tener ningún problema. Por aquí puedes estar viendo también que las hojas también están en 3D. Por aquí podemos ver un poquito más que están en 3D, y casi todo está en 3D, aunque el agua no se ve, parece que no hubiera agua aquí. La grava también está en 3D, la arena, la tierra, y pues más grava también está en 3D XD. Y bueno, por acá pueden estar viendo también el agua. Bueno, los animales no están en 3D, así que F por eso. Lo bueno de este shader es que es bastante fluido. Bueno, por aquí podemos estar viendo la armadura de cuero, WTF ese sol XD. Bueno, por aquí podemos estar viendo la armadura de cuero, que bueno, yo no le noto ningún cambio desde aquí de mi pantalla. Después no ustedes pues lo noten. La armadura esta de malla sí tiene un cambio muy pequeño. La armadura de hierro, chicos, se ve espectacular. Se ve muy, bueno, no se ve muy de 3D, pero le da un efecto bastante especial como de profundidad a los bordes en esta armadura. Igual pasa en la de oro, en la de diamante y en la... Bueno, en la de oro y en la de diamante pasa igual, chicos. La Netherite sí me encanta tipo de textura que tiene, que es como que tipo obsidiana, y se ve bastante perrona. O sea, nada más miren esas texturas como se ven de épicas. Do you like to break me down when I'm shattered on the ground? Hey, ¿te está gustando este video? Bueno, si es así, ¿por qué no te suscribes? Me ayudarías muchísimo suscribiéndote y dejando tu like, y también debes activar la campanita. Sigamos con el video. Y bueno chicos, en la textura número 8 tenemos una textura PVP. Es una textura bastante liviana para tu teléfono de gama baja. Si la puedes usar en tu teléfono de gama baja, es un poco extraña también como la anterior. Y lo extraño de esta textura, chicos, no es tanto como se ve, sino que nada más es de noche siempre. O sea, nunca sale el sol, así que aquí tú vas a poner súper güerito. Y aquí siempre chicos, es de noche, y siempre está este destello de luz azul acá. Y bueno, se hace ver bastante épico, pero a la vez un poco raro, porque a veces no vas a saber si es de día o es de noche. Y pues como siempre chicos, lo malo de este pack de textura es que no nos va a tener actualizado hasta la versión 1.17, sino que nada más, bueno, miren, aquí pueden estar viendo que no nos muestra lo de la Netherite y no está actualizada las últimas versiones. Y bueno, por acá tenemos pues todas estas cosas de acá, las armaduras, por ejemplo aquí la armadura de diamante parece el Xiaomi Redmi 8 por atrás, pero bueno, está bastante bonita. Lo malo es que no nos agrega pues textura en las de Netherite o en las cosas, o en los nuevos bloques que han agregado. Y también tiene un menú muy bueno, chicos. Vamos a pasar a la textura número 9.
Y bueno chicos, ya de novena, la textura número 9, tenemos una textura que es para gama baja, una textura estilo PVP que tiene pues una cosa de dividir en el centro, y es una textura no muy detallada, pero es una textura que pues tiene un cielo bastante bonito. Y miren, aquí también nos cambia la textura de este pedazo de tierra, y la textura del mar casi ni se ve el agua, se ve como si nada fuera transparente o qué sé yo, está casi igual a todas las texturas del agua que hemos visto XD. Y bueno, de noche también tenemos una cosa increíble chicos, y es que miren, esta noche es bastante bellísima, tiene un cielo muy estrellado y bastante. Y bueno chicos, son unas armaduras que no están muy detalladas, pues son unas armaduras que se ven normales a Minecraft Vanilla, pues, pero solamente con un poquito más de detalles, y las espadas están súper recortadas estilo PvP, como dije antes, este par de texturas estilo PvP. Y bueno chicos, de último he dejado algo especial, y es que he dejado esta es la textura de Minecraft Vanilla, o sea Minecraft antiguo que digo, la textura antes de Minecraft, pues cuando en la 1.2 esas texturas, y podemos comprobarlo justamente aquí chicos en los cristales, donde pueden estar viendo el montón de líneas que le salen a los cristales, y las texturas que para mí estas eran mejores que las actuales, pero bueno, y aquí ven, bueno, estar viendo todo esto, y lo que más se nota por ejemplo es en la madera, que la madera sí se nota como la de antes, me gustaba más este tipo de madera. Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Recuerda que si te gustó mi video, no se te olvide dejar tu like y suscribirte. Además no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.